Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Dios les bendiga, buenos días. Estamos aquí nuevamente con ustedes, el grupo de mujeres, y aquí Ale les va a dar un saludo también. Hola, muy buenos días. Pues sí, nuevamente nosotras aquí en este programa con un tema muy interesante, chicas, que pues esperemos que sea de su agrado, esperemos que sea de gran bendición para cada una de ustedes, ¿verdad? Nosotras somos el equipo de Mujer Es, somos un grupo de mujeres que nuestro eslogan es enriqueciendo el ser de la mujer en espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Mandamos un saludo a todas las de nuestro equipo, ¿verdad? A Brenda, nuestra coordinadora, hola, hola. Y a todas las chicas del equipo. Entonces, mi nombre es Alejandra Aguilar. Les damos la bienvenida a este programa y pues ahorita estamos aquí con dos hermosas consejeras. No sé si pueden presentarse. Sara. Claro, hola, hola. Como nuevamente les dije, es una bendición estar con ustedes. Como siempre, con un tema súper interesante y la verdad muy ad hoc a las fechas, ¿no? Sí. Ajá, por supuesto. Bueno, siempre en realidad esto no pasa de moda, ¿verdad? Es algo que se ve siempre. Pero influencia maligna es el tema, entonces imagínense, ¿verdad? Yo soy Sara Ibarra, me da mucho gusto también estar con ustedes, bienvenidos. Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Ana Soto, su más humilde servidora, también aquí acompañando a estas bellas mujeres del equipo, ¿verdad? Como cada sábado, ¿verdad? Con un tema edificante, así mismo como lo han dicho mis hermanas, adecuado a las fechas, ¿verdad? Así que esperemos que sea de bendición para todos. Gracias por permitirnos estar en sus hogares y aprender. Vamos a aprender juntos esta mañana, ¿verdad? Una vez más. Amén, sí, vamos aprendiendo, ¿verdad? Con este tema tan interesante que se llama influencia maligna. Amén. Entonces, sí. Bueno, aquí nosotros vamos a hablar de este tema y por qué influencia maligna. Yo considero que es un tema muy controversial, chicas, no sé qué opinan ustedes. Sí es. A lo mejor ahí va a haber como comentarios. Como que incredulidad a veces también. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, siento que puede haber opiniones muy polarizadas al respecto. Exacto. Algunos que piensan que sí, algunos que piensan que no, otros que puede ser algo muy paranoico. Ajá. Sin embargo, pues nosotros todo lo vamos a enfocar respecto a lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, y que nosotros como cristianos, qué es lo que debemos de hacer y pues cómo debemos de también actuar ante todo este tipo de influencia. ¿Qué nos referimos, verdad? Con todo esto que está pasando en nuestro alrededor, en que no hay que cegarnos con lo que está sucediendo espiritualmente, porque si bien ahorita carnalmente vemos una realidad, pero espiritualmente existe también algo que está influenciando lo que sucede en esta vida terrenal. Yo les quiero leer en Efesios 2:12, que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Aquí está, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La Biblia es muy clara con esto. Hay espíritus que están gobernando, que operan sobre la gente que no quiere vivir conforme a la palabra de Dios. Entonces, creo que la Biblia sí es muy clara respecto a lo que está gobernando este mundo. Sí, claro, y fíjense, yo estuve investigando también ahí porque influencia maligna se oye como de película de terror. Pero es verdad, o sea, en serio, sí es así como muy tenebroso, pero es una realidad. Entonces, ¿qué es una influencia, no? Influencia es fluir, pero fluir hacia adentro, ¿no? Como que algo que está fluyendo, pero hacia adentro de ti. ¿Y qué es algo maligno? Bueno, pues es algo que tiene un propósito, ¿no? De hacer el mal, vaya, ¿no? De dañar. Entonces, imagínense usted, el tema es influencia maligna, entonces, ¿qué es lo que está fluyendo dentro de ti que te está dañando tu vida, que te está oprimiendo y que a lo mejor no nos hemos dado cuenta, ¿no? A lo mejor a veces sí y no sabemos qué es. Entonces es parte de lo que también queremos platicar con ustedes para que podamos identificar qué es lo que el enemigo está haciendo y cómo podemos librarnos en el nombre de Jesús de todo ello, ¿verdad? Así es. Así es, así que bueno, pues es un tema, ¿verdad? Porque es más como espiritual, ¿verdad? Refiriéndose, hay gente que cree, hay gente que no cree, pero nosotros nos basamos en la palabra de Dios. Por ahí, bueno, la influencia maligna, pues sí son fuerzas espirituales negativas
negativas, ¿verdad? Como Satanás y sus demonios, que buscan tentar a las personas al pecado, ¿verdad? A distorsionar a la verdad de Dios, de alejarnos de ahí. Primero de Juan 5:19 dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Aquí es donde mucha gente desconoce la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Y es por eso que les traemos esta pequeña pincelada, ¿verdad? Para que puedan entender aquellos que no conocen la palabra de cómo influencia el maligno en nuestras vidas. Así es, y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es la influencia maligna? Ahorita tú ya nos dabas el concepto de lo que es influencia, ¿verdad? La influencia viene del latín, que es influere, y como decías tú, fluir hacia adentro, derramar sobre. Entonces, con esto nosotros podemos ver que es la capacidad que una persona, pensamiento, fuerza o espíritu tiene sobre alguien con el fin de moldear su carácter, conducta o sus decisiones sin usar una fuerza directa. Esto a mí me impactó mucho porque debemos de analizar justo qué es una influencia, porque muchas veces podemos verlo, decir, ay no, o sea, claro que no está pasando. Sin embargo, dice que no es bajo una fuerza directa, es algo sutil que se va dando ya sea alrededor, en tu entorno, con pensamientos, con la actitud de los demás, haciendo normal el pecado. Actualmente eso lo podemos ver de verdad, a lo mejor van a decir, qué paranoica, y pues si lo quieren ver así, de acuerdo, pero esto es una realidad que actualmente vemos en nuestra sociedad. No hay serie, no hay película, música que no esté ya influenciada bajo, de verdad, bajo Satanás, bajo el pecado. Todo está sexualizado, todo está distorsionado en normalizar el pecado a tal grado de que ya las cosas de Dios se ven como, o sea, ahora sí que como dice la Biblia, ¿verdad? A lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Entonces es algo que estamos viviendo, que actualmente está muy mal visto el ser cristiano, el no celebrar. Justo acabamos de pasar Halloween, el día de hoy pues estamos con lo del Día de Muertos, y es totalmente mal visto que alguien no quiera celebrar este tipo de de celebraciones que se dan. Ayer en la noche, bueno, yo no salí, pero salió mi esposo, y me decían, no, está lleno de niños por todas las calles. Una cosa extraordinariamente sorprendente. Cada vez más, ¿verdad? Cada vez más. Entonces, y eso es una influencia. ¿Por qué? Porque sutilmente lo va manejando de, oye, es que no está mal. Nada más van a pedir dulces. Qué bonito que los niños se disfracen. Los niños se divierten. Los niños necesitan vivir eso, y no lo necesitan. Detrás de todo eso hay una influencia maligna, 100%. Demoníaca, trae demasiadas consecuencias. ¿Y qué es lo que la sociedad quiere? Que lo vean normal. Quiere que sea algo, no pasa nada, está bien, son unos aburridos, son unos fanáticos, son unos exagerados. Entonces eso es influencia. Influencia maligna directamente. ¿Por qué? Porque quieren que lo veamos mal. Igual, si vamos analizando, yo creo que sería un tema demasiado extenso. Nos vamos a la música. La música casi toda está sexualizada. El otro día escuchaba un concepto, y yo, sí es cierto, pornografía musical. O sea, realmente es pornografía musical. Hablan deliberadamente de cosas que pues no debería de hablarse, y eso es algo que se va impregnando en la mente de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, y va teniendo consecuencias. Toda esta influencia viene desde un ataque mental. ¿Para qué? Para que lo vayan normalizando, para que esto vaya siendo bueno aparentemente, y que ellos lo hagan y que ya no les impacte cuando realmente lo estén viviendo, cuando estén en el pecado, lo vivan, y es que esto es normal, esto es lo que debería de ser. Es precisamente que es influencia, ¿no? Como lo dices tú, porque es algo que aparentemente es bueno, pero claro que no. Entonces es bien importante poder identificar, o que Dios nos dé la sabiduría, ¿verdad?, para discernir qué cosas, porque incluso nuestras propias familias de creyentes, ¿no? Hay muchas cosas en las que se está viendo todo esto. Y sí, como decía Sale, yo anoche andaba precisamente en la calle en la noche, porque andaba llevando a los jóvenes a una alianza de jóvenes, y veía yo
tantos niños, o sea, no nada más los niños disfrazados, los papás de los niños disfrazados. Y decía yo, híjola, pues me dolía mi corazón porque decía yo, ¿y por qué tanta ignorancia, no? Pues que pues básicamente es eso, ignorancia. Fíjense, aquí en Santiago 1:4, se los voy a leer poquito, dice, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte. Dice acá, Santiago 1:14, les estaba leyendo el 4, no, es el 14. Se los voy a leer rápidamente. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, acordémonos que Satanás vino ¿a qué? A hurtar, a matar y a destruir. Entonces, como ya ahorita mencionaba un poquito en la introducción, ¿verdad? ¿Qué es la influencia maligna? Como decía nuestra hermana Ana, claro que es un ataque del enemigo que Satanás usa. ¿Cómo? Pues a través de los demonios. Yo siempre digo, tan cierto y tan real es Dios y sus ángeles, pero también, ¿verdad? Desafortunadamente, también Satanás y los demonios existen. Claro. Entonces, la gente se le hace muy padre decir, sí, Dios, sí, los ángeles, sí, pero Satanás no. Como que tenemos ese bloqueo, ¿no? Esa venda que Satanás nos pone en nuestros ojos para que no creamos. ¿Por qué? Porque si no creemos no hacemos nada al respecto. Entonces, ¿qué es entonces una influencia maligna? Pues es eso, como decíamos ahorita, algo que inesperadamente de lo que probablemente está ya en tu corazón, porque claro que también hay deseos de la carne, pero de lo que hay en el deseo de tu corazón, Satanás lo usa y a través de los demonios para oprimirte, para tener tormento sobre ti, para tenerte oprimido, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, la influencia maligna viene de muchos lados, como decía Ale ahorita, hasta por una canción. Sí. Hasta por una película. Sí. Es que de verdad es tan delicado esto que está en todos lados y tenemos que tener mucho cuidado, y no solo con nosotros, también con nuestros hijos. Es bien importante Totalmente. También que estemos pendientes con los jóvenes, con nuestros hijos, con todo el mundo. Ahorita todo el mundo es atacado, ¿verdad? Pero donde yo he notado mucho el ataque, pues obviamente son los niños y en los jóvenes, ¿no? Sí. Claro. Por supuesto. Así es, así que bueno, si se descuida uno, ¿verdad? Sí, de alguna u otra manera, pues sí va influyendo, porque el enemigo es el príncipe de este mundo, dice la palabra, ¿verdad? Y mucha gente lo ve como inofensivo o también de manera cultural, ¿verdad? Como dicen, no, es que es inofensivo, es cultural. Como si no te metes con él, no se mete contigo. No, claro que no, ay, no. Me disculpan, pero él se va a meter contigo. Así es, entonces influye de esa manera en la persona, pero vamos abriendo puertas espirituales, ¿verdad? En el ámbito espiritual, que vienen a destrucción y vienen a hacer muchos destrozos en nuestras vidas, ¿verdad? Que a lo mejor no repercute en el momento, pero más adelante. Y pues sí, muchas casas, ¿verdad? De hecho, ahí en el fraccionamiento donde vivo, muy bonito, de verdad que pues aparentemente, ¿verdad? Como cultural, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿verdad? Por el momento y por la fecha, pero sí tiene su trasfondo. Claro. Y bueno, aquí lo bueno que en el grupo ponen, ¿verdad? A ver, ¿quién quiere otorgar esos dulces, ¿verdad? Como le dicen, imprimen calabazas y la casa que quiera, pues van a ir los niños. Hasta eso que ahí muchos decidimos, unos no, ¿verdad? No procesamos eso, así que pues bueno, al menos respetan esa situación, pero sí perjudica, son fuerzas espirituales negativas, ¿verdad? Dirigidas por Satanás y los demonios, así que pues trabajan en la mente del ser, ¿verdad? Del ser humano, para alejarnos, para mantenernos en esa ignorancia, y como decía ahorita Sara, ¿verdad? El enemigo viene a hurtar, matar y destruir, pero la palabra dice que el Señor viene a darnos vida y vida en abundancia, y eso es lo que el enemigo no quiere que sepamos, mantenernos ignorados en por ejemplo, en vicios, en no sé, ¿verdad? Alguna drogadicción, en esas situaciones, porque a través de esas influencias pues, te vas apartando de la verdad y no vas obteniendo las bendiciones de Dios, ¿verdad? Sí, exactamente, ¿verdad? Como mencionamos, o sea, en realidad estos demonios, esa es la función que tienen, de venir a engañar a la sociedad para hacerla a su conveniencia, para distorsionar la verdad de Dios y pues al final y alejarnos de Dios. Exactamente. Estos demonios, ¿quiénes son? Pues son ángeles caídos, que nos platica, ¿verdad? En la Biblia podemos leer acerca un poco de la historia, tampoco es que nos vamos a meter mucho a detallarlo, ¿verdad? Sí. Pero sí dice en Apocalipsis 12:9, dice:
y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, del cual engaña al mundo. Aquí también es muy claro, engaña al mundo entero. Sí. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces estos demonios son ángeles. En la Biblia menciona, ¿verdad? Dios ha creado todo, entonces estos ángeles encontró maldad en él, lo arrojó y ellos vienen a distorsionar la verdad de Dios. Entonces conocen muy bien lo que es Dios, estuvieron con Dios, la palabra también menciona, ¿verdad? Todo lo que ellos hicieron, entonces conocen perfectamente la deidad, todo lo hermoso de Dios, pero vienen y te lo disfrazan de una manera, ahorita ya lo vamos a ver todo, este engaño lo vemos ahorita con algo hasta hermoso, de bonito, de espiritualidad, de amor, porque también ya hay mucha distorsión al respecto. Sin embargo, recordemos que él dice, que dice aquí la palabra, el cual engaña al mundo entero. Ahorita lo mencionabas tú, ¿cuál es su función, verdad? Tal cual lo menciona en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la función, así de fácil que ellos tienen. Exacto, entonces no podemos esperar nada bueno de ellos, por supuesto. Entonces, ¿a qué se supone? Bueno, ya más o menos les hemos dado a entender qué son, ¿no? Ahora ya sabemos qué son, pero entonces ¿qué hacen o cuál es su función? Como bien decía Ale, esa, distraerte, separarte del propósito de Dios, simple y sencillamente alejarte de Dios, alejarte, que no te acerques, que no tengas ese encuentro con Dios, ¿verdad? Porque sabemos que Dios tiene cosas buenas para nosotros, entonces ellos pues por solo ser creación de Dios o sea, ya tienen odio contra nosotros, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que son? Bueno, pues son ángeles caídos, como decía Ale, pero también son seres espirituales, como ahorita lo mencionaba también nuestra hermana Ana, ¿verdad? Entonces, como son seres espirituales, ¿qué es lo que sucede? Estos espíritus, ¿no? Malignos, no están a gusto si no están en un cuerpo. Es un tormento para ellos estar sin cuerpo, porque son espirituales. ¿Qué es lo que hacen entonces? Buscan un cuerpo en donde estar para estar tranquilos. Entonces, imagínense qué complicado, qué difícil y qué horrible es esto, ¿no? Fíjense, ahí en Lucas 12:24, más o menos, si gustan, pues no se los voy a leer tal cual, pero dice que ellos descansan solo en una persona. En el desierto, pues, no están en paz. ¿Se acuerdan que ahí habla de un caso en el cual pidieron permiso los demonios a Jesús de ir a los cerdos, o sea, para salir de esa persona? No querían estar sin un cuerpo, porque ellos sufren, ¿no? Tienen, pues sí, no sé, es un sufrimiento, ¿cuál es la palabra exacta? Tormento. Un tormento, eso, sí, un tormento sin un cuerpo. Entonces, ellos están buscando, ¿no? Y tristemente, si nos descuidamos, nosotros podemos ser esa casa que ellos están buscando. Claro, sí. Sí, entonces es bien importante darnos cuenta de que no es un juego esto. Y como hablábamos ahorita de, por ejemplo, de los niños que disfrazan y todo, bueno, es que esto es todo un tema, ¿no? Sí. Es que sí, en serio, de verdad, este tipo de cosas no sabes ni por dónde decir, porque de verdad, simple y sencillamente dices tú, qué inofensivo es que te caracterices, que te disfraces, que tiene de malo. Sí tiene de malo, porque inmediatamente estás dándole autoridad al enemigo, ¿no? Totalmente. A que trabaje en ti, en tu hijo. Si lo disfrazaste, es lo mismo. Totalmente. Entonces, si lo disfrazas de bruja, pues ¿qué crees que va a traer tu hija o tu hijo? Oye, a mí me impactaba porque todavía veía yo en redes sociales que hay gente cristiana que celebra este tipo de cosas y yo digo, wow, ¿cómo puede ser? Yo entendería que gente que no es cristiana lo hace por ignorancia. Por ignorancia, pero alguien que va a la iglesia, alguien que conoce y que celebra este tipo de cosas, es totalmente inaceptable. No. Y digo, ¿por qué nosotros como cristianos nos podemos tomar esto a la ligera cuando los satánicos no se toman a la ligera esta fiesta? No. Para ellos es súper importante el mes de octubre, la fecha de ayer, están ayunando, están invocando a los espíritus, es una celebración enorme para ellos, y nosotros dormidos en nuestros laureles, como eso lo es dicen. como que no hay manches, o sea, no puede ser posible. Sí. Es que sí, de verdad, pues precisamente lo que hablábamos ahorita, ¿no? Que el enemigo se viste como ángel de luz.
Sí. Entonces te lo pone bonito y todo, y entonces ahí es donde entra el engaño, porque la gente le huye a lo malo, porque la gente no busca, como yo siempre les digo, ¿verdad? Allá cuando platico con los chicos, yo siempre les digo, es que el diablo no va a venir en forma de diablo. Claro que no, porque le vas a tener miedo, vas a huir. No, sí. ¿Va a venir en forma de qué? De lo que te atrae, algo bonito, algo atractivo, algo divertido, ¿no? Exacto. Entonces es lo delicado, eso es lo importante de que Dios nos dé sabiduría para poder ver qué es lo que es en realidad. Así es, discernir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Sí. Entonces, pues... sí, es tremendo, ¿verdad? Lo que pasa, bueno, cuando ignorábamos, pues que no, porque no conocíamos, ¿verdad? Pero ahorita, como dice Ale, ya lo triste es que ya muchos se han aligerado tanto, ¿verdad? Lo de Dios, quizá porque vamos a hablar de una manera general, nos hemos alejado de la palabra y vamos viendo las cosas muy normales, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, ahorita continuamos, vamos por a un corte. Un corte, comente, comparta, aquí lo esperamos. Así es. Si alguien, después de su paso por este mundo, no debió haber dado de qué hablar, fue un modesto artesano de una aldea judía que nunca blandió una espada o una pluma y que no ejerció ninguna función en su país. Este carpintero sin fortuna, sin esposa, sin hijos, se creyó el Mesías de Israel, pero en pocos meses las autoridades de su país lo pusieron en su sitio y la mayoría de sus seguidores lo abandonó cuando fue condenado a una muerte infame. Toda la lógica nos dice que su nombre debió de haber caído en el olvido, pero sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, ese carpintero se convierte en la persona más importante en la historia del hombre. ¿Es posible que se trate solamente de un artesano cualquiera, de una aldea cualquiera? Bueno, si hay algo inexplicable, es precisamente eso. Las respuestas de la gente a esta pregunta se resumen a 7 declaraciones. Una persona como esa nunca existió, es fruto de la mitología. Otros dicen, solo se trató de un gran sabio. Otros más dicen, era una persona que estaba loca. Otros dicen, fue un aventurero. Otros más, se trata de un profeta. Finalmente otros más acertados dicen, es el Mesías de Israel. Y los últimos dicen, es Dios. El mismo Señor Jesucristo le preguntó a sus seguidores, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Esta es la pregunta suprema, porque de la respuesta que se dé dependerá nuestro destino eterno. Lo peor que podemos hacer es responder ligeramente a una pregunta de dimensiones como la que Cristo hace. Pero solo la última respuesta, Jesucristo es Dios, hace que todo lo que el Señor dijo e hizo cobre sentido. Solo esta respuesta explica todos los milagros sobrenaturales que se documentaron en los evangelios. Solo esta respuesta explica que nadie pudo detener a sus seguidores a pesar de toda la oposición que enfrentaron, incluido el martirio. Solo esta respuesta da sentido al radical y profundo cambio de vida que se produce en todos los que deciden creer en Él. Soy el pastor Gilberto Cordero y le invito a responder con honestidad a la pregunta de quién es Jesús. Si realmente Jesucristo es Dios, entonces usted debería de buscarlo y someterse completamente a Él, aceptando su oferta de gracia, de salvación y de vida eterna. Pues bienvenidos de nuevo, ¿verdad? Se terminaron los anuncios. Ok, entonces queremos mandar un saludo rápido aquí a los que nos están escuchando. Vemos a la hermana Ruth González. Hola, ma. Hace algunos comentarios ahí, ¿sí? Si se fijan también. Es cierto, porque, bueno, ahí leía y dice, algunos creen que porque se disfrazan de superhéroes, de princesitas, de angelitos, no es malo.
Entonces, de todas maneras estás participando en la festividad y de todas maneras trae consecuencias, ¿verdad? Sí, así es. Tenemos comentario también de Armendaris Luna, dice: Dios les bendiga, escuchándoles de mi negocio, precisamente estaba pensando que lo que sucedió ayer es una influencia maligna. ¿Cómo puede disfrazar a los niños? Sí, estamos totalmente de acuerdo. Sí. Un saludo, ¿verdad? Sí. Y pues ahí nosotros también tenemos toda la autoridad para cubrirnos con la sangre de Cristo. Y a nuestros hijos y a los que están a nuestro alrededor. Y si podemos, a todos los que están a nuestro alcance, decirles, ¿no? Así es. Sí. Así es. Vemos aquí, bueno, Teodoro Aguilar es mi papá, un saludo, papá. Yanis, un saludo, hermosa. Yanis, hola. También aquí aparece que nos está viendo, y pues los que nos estén ahí escuchando por la radio y que no nos aparezcan también aquí en Facebook, les mandamos un saludo. Saludos a todos. Muchos saludos, bendiciones, y bueno, pues continuamos, estamos viendo qué son los demonios y qué hacen, y aquí mis hermanas estaban ampliando, ¿verdad?, toda esta pregunta de qué son, ¿verdad?, para los que no tienen el conocimiento. Bueno, son seres espirituales malignos, ¿verdad?, que se oponen a la verdad de Dios. Estábamos viendo, no tienen cuerpo, ¿verdad? Normalmente, pues aquí en la mente, ¿verdad?, es donde influencian a las personas de todo esto. La palabra dice en Efesios 6:12 que son fuerzas espirituales, ¿verdad?, del mal, que son como ángeles caídos y demonios. Ahorita que decía, mi hermana, se me va Ale. Sí. Bueno, ese es el origen bíblico, ¿verdad? Dice la palabra que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Por lo tanto, tenemos una batalla espiritual con fuerzas invisibles, ¿verdad?, que no son físicas y son tan, ¿cómo lo puedo decir? Son tan organizados, por cierto, que ellos llevan sus niveles jerárquicos. Aquí dice huestes, potestades, y cada uno va por niveles. Los gobernadores, así ampliamente, ¿verdad?, son los que globalmente, ¿verdad?, están ahí en los políticos, en todas esas situaciones. Cada uno tiene su nivel jerárquico, y de manera personal, así muy rápidamente, ¿verdad?, yo me mantenía en esas situaciones como testimonio antes de venir al camino, el tarot, ¿verdad?, todo eso, y tuve la oportunidad de conocer personas así muy metidas, y Dios me guardó, gracias a Dios, ¿verdad? Sí. Pero ahorita que mencionaba, les ayunan, y ayunan, yo creo que más que los cristianos, todo un día y toda una noche, y sobre todo en estos días, ¿verdad? Sí. Para influenciar en las personas, porque obviamente ellos ya conocen, ¿verdad? Claro. Así que pues tengamos cuidado, seguimos aquí. Sí, exactamente, ¿verdad? Y pues toda esta influencia la estamos viendo alrededor de una sociedad, también personalmente, cómo está afectando a las personas, cómo afecta a la sociedad, distorsionando la verdad, distorsionando lo que es bueno, lo que es malo, y que quieren seguirlo impregnando a todos. Y lamentablemente también viene a través de nuestros niños, a través de películas que ya vienen desde, o sea, ve uno películas para Disney. Los niños, de hecho, una gran influencia, ¿verdad? Pero sí, totalmente, o sea, ya ves películas de niños y dices, wow, o sea, ¿por qué están saliendo estos temas? O sea, que temas que obviamente uno tiene que platicar con sus hijos, que uno tiene que tocar con ellos. Porque igual vivimos en el mundo, exacto, o sea, es inevitable que lo vean. Pero que lo metan de esa manera es porque quieren normalizarlo, como veíamos ahorita, influir de una manera sutil para que ellos lo vayan tomando como verdadero. Sí, les voy a leer en 1 Timoteo 4:1 que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hijo. Estas tres cositas a mí me impactan mucho, porque dice, en primer lugar, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, y tercero, doctrinas de demonios. Bueno, que vamos a hablar de rápido, que es apostatarán de la fe. Ahorita vivimos en una sociedad, lo mencionábamos, que existen cristianos donde ellos, pues vamos a decirlo así, tal cual la palabra, ¿verdad?, tibios, y que siguen celebrando este tipo de, pues, de celebraciones paganas, tal cual, así como lo menciona la Biblia, que no deberían de ser, porque eso
no te permite avanzar, no te permite pues es que es una realmente atadura, llegar a Dios. Entonces vivimos en una sociedad en general, aquí estamos hablando de algo que los cristianos, todavía hay gente que sigue celebrando este tipo de cosas, pero en general en la sociedad también vemos un relativismo espiritual. No sé si a ustedes les ha tocado escuchar, ya es muy normal que la gente diga, no, es que todas las religiones son buenas, no, es que todo te lleva a Dios, no, con que seas buena gente. Eso no dice la palabra de Dios. No. Entonces, ¿qué termina siendo un relativismo espiritual donde todo te puede llevar mientras no lastimes a los demás, mientras seas feliz, mientras estés bien contigo mismo? ¿Y qué es todo esto? Lo volvemos a repetir, una influencia. Ha sido algo muy sutil. Si tú entras a internet, eso vas a encontrar un montón de videos donde no, mientras tú estés bien, tu paz interior, lo que importa es que tú tengas salud mental, tu interior, que te encuentres a ti mismo. Todo eso es un relativismo espiritual y es una como menciona aquí, ¿verdad? Apostasía de la fe. Sí. El otro punto donde dice espíritus engañadores, pues obviamente lo estamos viendo en la sociedad, en todo lo que nos rodea. Debemos de pedir mucho discernimiento al Espíritu Santo para poder saber que sí, que no va a entrar a mi casa. Oye, no dejar tú ahorita, ni hay muchas cosas no necesitas discernimiento, están visibles y de todas maneras las dejamos entrar. Sí, están bien obvias. Sí, literalmente. O sea, con esas cosas que son obvias, o sea, hay que poner hay que usar el criterio también. O sea, sí, tú, es que yo no soy cristiano, yo no conozco a Dios, pero tienes un criterio y tú sabes lo que está bien y no, y que estamos dejando pasar. Claro, sí, totalmente. Pero pues vemos todo ese engaño en la sociedad, en que se mete por todos lados. Por ejemplo, pues a mí me toca también en mi trabajo que hay un montón de campañas de LGBT, de aquí yo digo, oigan, pues qué bárbaros, o sea, porque todo el año, que no era un mes del orgullo, no, todo el año quieren meter, y, o sea, que a fuerzas lo inculcan, lo meten y dicen, wow, o sea, ¿por qué tanto empuje hacia estas cosas? Y otro punto que dice las doctrinas de demonios. No sé si alguna vez han pensado ustedes por qué existen tantas religiones. Porque hay cosas donde dicen, bueno, sí, y la gente se siente a gusto y la gente se siente en paz, porque también ahorita está disfrazado todo esto a través de un espiritualismo emocional que te va a dar paz, que te va a hacer sentir bien y que es lo más importante. Está impregnándose también demasiado en esto, acá en nuestros países, la meditación, todo el budismo, el hinduismo, es algo que viene bien fuerte. A mí me toca ya conocer mucha gente que, si bien a lo mejor, a mi punto de vista, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha tocado ver, el catolicismo ya no está tan fuerte, pero al menos a mí lo que me toca ver es, hay mucha gente meditando, hay mucha gente con el yoga, con muchas cosas que al final terminan siendo, pues ahora sí que puertas doctrinas que también, que no son de Dios, exactamente. Claro. Entonces se está dando todo esto y pues al final va distorsionando la verdad de Dios, que pues no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Exacto, qué importante, como dices, Ale, eso, saber si tiene o no bases en la palabra de Dios, ¿verdad? Es bien importante, fíjense. Entonces, bueno, ¿qué personas tienen o cómo podemos saber, ¿no?, que hay una influencia maligna, como lo estamos diciendo? Hay cosas, como bien dije ahorita, que son súper obvias, o sea, no necesitas como mucha sabiduría de Dios para darte cuenta que, oye, eso es influencia maligna, está más que visible, ¿estamos de acuerdo? Pero habrá otras cosas que no hemos de notar, que precisamente como lo decías, que Satanás es sutil y es engañador. Entonces, ese es el mayor peligro, creo yo, porque hay cosas que son muy obvias y que se las dejas pasar, pues ahora sí que fue deliberadamente. Pero ya hay cosas que no son tan obvias y es ahí sí, entonces donde necesitamos la sabiduría de Dios y mucha inteligencia de parte de Dios y todo para poder entender, porque sabemos que la influencia, ¿cómo podemos darnos cuenta entonces que hay una influencia maligna en alguien o en algo, ¿no? Cuando no es tan visible, cuando no es así tan veraz, porque por ejemplo ahorita como mencionaba nuestra hermana Ana, por ejemplo, sabemos que alguien que está en una adicción obviamente tiene una influencia maligna, ¿no? Porque es algo que está súper visible y sabes que hay un problema ahí. Exacto. Pero qué tal que hay alguien que a lo mejor es comedor compulsivo,
que es glotonería, ¿no? Y no te das cuenta y crees que nada más es hambre o que es normal comer mucho y así. Y a lo mejor ahí hay una influencia maligna. Claro, sí. Entonces totalmente. Son cosas como muy delicadas que a lo mejor es algo de que hay una persona que es mentirosa. Es mentirosa y se le da a mentir. Habla y miente como si fuera verdad. Y ya nadie lo nota, incluso ni él lo cree. Es una influencia. Sí. Y a lo mejor no se ha dado cuenta, ¿no? Sí. O sea, hay muchas situaciones que son tan delicadas porque tres de las cosas que yo traigo como para mencionar de la influencia que tiene el enemigo, en este caso a través de los demonios en las personas, ¿verdad? Es una, primero que nada, como tal lo dice, es influenciar. ¿Y cómo influencia a las personas? A través de los pensamientos. Totalmente. Sí. Pensamientos. Sí. Y no nos damos cuenta y a veces creemos que somos nosotros. Ay, soy yo. Ay, estoy loco. Ay, mira lo que estoy pensando. Y no eres tú. Es una influencia de un demonio que está poniendo un pensamiento en tu cabeza. Si te encuentras, es más, cosas tan simples como me ha pasado varias veces, la verdad. El otro día fue a una papelería y le pagué a una chica con un billete de 500, me iba a cobrar creo como 180, algo así, y luego me regresa 420 de cambio y dije, caray, o sea, ¿cómo? Es más, me dio 580 de cambio, me dio más de lo que yo le di, algo así fue. Y yo nunca cuento el cambio, sinceramente, nunca lo cuento, o sea, es así de que me lo dan y lo guardo. Esta vez se me dio por contarlo y me di cuenta en ese momento que me dio dinero de más. Y que viene el pensamiento, ay, ni cuenta se va a dar. No pasa nada, ¿te cuenta cómo no? Es ahí, entonces es una influencia y no te das cuenta. Es entonces cuando yo dije, no, oye, me estás dando dinero más, mira, ya le dije y se lo entregué. Y, o sea, ese tipo de cosas tan pequeñitas. Sutiles. Ajá. No nos damos cuenta, es influencia maligna. Porque Satanás, a través de influenciarnos, como lo dije bien, en pensamientos, en ideas, incluso con sueños, es una influencia que está generando. Y genera a los que están lejos de Dios, pues, oye, claro. Obviamente. Pero esto es muy delicado también para los que estamos dentro del camino, porque es el propósito, como decíamos ahorita, de los demonios, es primero que no te acerques, pero si ya estás cerca, pues que no rindas frutos, que no sirvas a Dios, que no no evangelices a otros, ¿no? Que no trabajes por la obra. ¿Y qué va a hacer? Influenciarte, número uno. Es una de las cosas que hace. La segunda es obsesionar. Después de que un pensamiento se quedó, se vuelve una obsesión. Cuando hay algo que es obsesivo, como por ejemplo lo que mencionaba ahorita ejemplo, las groserías. Hay gente que no habla sin decir millones de... Una palabra en razón y todo lo demás son groserías. Sí. Es una influencia. O sea, dice, ay, no, es que así habla él. No, es que en realidad está influenciado y ya se volvió obsesión porque ya no puede hablar una palabra en razón. Ya si no dice groserías no se siente a gusto. Ejemplo, ¿no? O sea, claro que hay muchas otras cosas, pero me refiero a esto como cositas del día a día del que se nos pasan desapercibidas, ¿no? Sí. Entonces, después de eso se vuelve una obsesión y cuando los pensamientos se arraigan ya son obsesivos. Ya se arraigó un pensamiento, ya se volvió una obsesión. Entonces, ahí también ataque e influencia, obviamente, maligna, ¿no? Y otra de las cosas es, una vez que ya te influenció, ya fue una obsesión, hay un control sobre ti. Claro. Hay un control. Si ya, fuiste chismosa una vez... Vas a ser siempre. Híjola, ¿no? Hermana, te voy a contar para que ores. No, hermana, no me cuentes mejor. ¿Verdad? Entonces, si ya empezaste con el chisme, ya, bueno, fue la influencia de dile, ándale, mira, que no sepa, no pasa nada, ya se lo contaste, ya, la influencia ya estuvo ahí sobre ti. Ya se te dio, ya se te hizo fácil, ya se te volvió una obsesión porque ya no puedes evitarlo, andas de chismoso siempre. Entonces, ¿qué pasa? Ya hubo un control sobre ti. Ya lo estás haciendo deliberadamente, no te das cuenta incluso a veces, o a veces te das cuenta, lo quieres evitar y no lo puedes dejar de hacer. Sí, ya te es más difícil. Ya es difícil porque ya hay un control sobre ti, eso es una influencia maligna. Claro que como bien dice ahorita la hermana, yo se los menciono porque pues trabajo con personas en adicciones. Claramente una adicción es algo que es una lucha espiritual, es una guerra terrible. Sí. Entonces, es algo que ya tienen ellos, o sea, ya están controlados por esa influencia maligna, ya están, o sea, lo quieren dejar de hacer, pero es muy difícil porque ya los está controlando. Sí. Pero hay otras pequeñas cosas como esto que acabo de decir, el ir a decirle el chisme a tu hermana para que ore, eso puede ser un control de parte de una influencia maligna. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado en estas cosas, porque sí, todo lo muy visible, como lo decíamos, el Halloween, Día de Amor, todo esto que es muy visible y que sabemos que está mal, ¿ok? Pero hay muchas cosas bajo la influencia del enemigo
que no son tan visibles, pero y que las estamos normalizando. Exacto. Ajá. Entonces es ahí donde, como mencionaba ahorita Ale, donde está el engaño del enemigo, ¿no? Que viene a engañarnos sutilmente. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho ojo y hay que estar muy atentos con eso. Sí, pedirle al Señor mucho discernimiento, ¿verdad? Exacto. Hasta que decías, pues a la primera, como decía Sara, ¿verdad? Si ella no regresa el cambio, pues ya se va haciendo como que costumbre. Pues un robo, ¿no? Y es robo, o sea, en realidad si te diste cuenta estás robando. Exacto, sí. Claro. Y hacen eso, ¿verdad? Y en muchas cosas que nos puede influenciar el enemigo, ¿verdad? Yo aquí puse que en las personas que influencia tienen, precisamente hay cosas que las normalizamos, ¿verdad? Sí. Pero hay otras que, pues, que no, bueno, que son visibles, pero otras que no son tan, pero solamente el poder de Dios y el Espíritu Santo, en nuestro caso, es el que nos va a traer la verdad de la persona, lo va a reflejar espiritualmente hablando de un trasfondo, ¿verdad? Que hay ahí, y como decía ella, de las cadenas de los, por ejemplo, ¿verdad? Las personas en drogadicción o alguna otra situación que ya son cadenas, y para sacarlos de esa situación realmente no es fácil. Se requiere de ayuno, oración y muchas y disposición de ellos. Sí, primero que nada del corazón de la persona, y para romper cadenas hay que meterse en oración, hay que meterse con Dios, pero realmente de a de veras, ¿verdad? Sí. Tener mucha valentía, también no ser cobardes, ¿verdad? Porque aquí es que sí no es cualquier cosa, la palabra dice que ignoremos las maquinaciones del diablo, ¿verdad? Sí. Porque también, aunque el Señor tiene más poder que él, ¿verdad? Es el Todopoderoso, pero también no ignoremos, hermanos. Así que, pues bueno, ¿qué influencias tienen? Cambios en el comportamiento es donde hemos visto nosotros, ¿verdad? Hablan muchas incoherencias, su voz les cambia, tienen una fuerza física muy, pues, desproporcionada a lo normal, ¿verdad? Sí. De lo que podemos, o que pude investigar aquí, es una agresividad, una ira, ¿verdad? Y se refleja desde adentro del corazón, ¿verdad? Obsesión por los vicios, por el alcohol, se autodestruyen, a veces que se quieren quitar o desvivir, para no decirlo así, ¿verdad? Sí. Gente que se lastima las venas, todo eso, ¿verdad? Es ahí donde tú sabes que está influenciado también por el enemigo. Nos tocó en una ocasión ir a un hospital y orar por esa persona. Es un muchacho era, y él se manifestaba y decía que él tenía un pacto con el diablo desde pequeño, ¿verdad? Entonces, bueno, sería una historia larga que contarles, pero interesante cómo el poder de Dios empieza, ¿verdad? Cuando ellos empiezan a hablar, ¿verdad? Y a declarar todo esto. Ana, pero qué importante en lo que mencionas, porque dices desde niño. Desde niño. Y fíjense ahí de lo que estamos hablando ahorita, de la influencia del enemigo ahorita. Ahorita estamos hablando precisamente de lo del Halloween, con que quién es el responsable de disfrazar al niño, pues el papá. El papá. Y desde niño ya tiene una influencia maligna. Repercute después. Y cuando es adulto pasa lo que pasa en el caso de este joven. Claro. Entre muchas otras cosas más que están pasando, que ahorita no lo ves inmediatamente porque tu hijo tiene 7, pero cuando tenga 15, ahí lo vas a ver. Sí, porque tú abriste esas puertas. Exacto. Como papá eres autoridad en la vida de tu hijo. Sí. Exacto. Y tu autoridad la estás disfrazando de monstruo. Imagínate qué se espera para tu hijo. Sí, Ana, perdón. Sí, no, me llamó mientras hablabas también la atención de que dice aquí Carla Melisa Saludes, dice, ahorita hay muchos jóvenes con trastornos psicológicos, precisamente por tanto libertinaje que hay en los jóvenes, ¿verdad? Sí. Descuido también, y pues muchas situaciones como es de la niñez, que tienen esos trastornos, y para sacarlos de esas situaciones, de verdad que solamente el poder de Dios puede hacerlo. Sí, definitivamente. Cositas. Y es que saben que bueno, hemos mencionado, yo creo que es un tema demasiado extenso, abarca muchas cosas, es que va desde a lo mejor algo muy sutil hasta ya una posesión demoníaca muy fuerte, ahorita como nos mencionaba Ana, obviamente adicciones, como nos menciona aquí Meli, de trastornos psicológicos, es que va desde mucho, o sea, la verdad sí es un tema muy, muy amplio, como dijiste Ana, es una pincelada a lo que estamos hablando aquí, porque en el tema de trastornos psicológicos ahorita con nuestros jóvenes lo podemos ver un montón también por las redes sociales. Sí. ¿Por qué? Porque el scroll infinito definitivamente te afecta el cerebro. O sea, todo esto a lo mejor no es precisamente que llegó un demonio y te dijo, no, o sea, eso se diseñó y ya lo dejó diseñado para que los jóvenes puedan estar en el scroll infinito
puedan durar horas, adictos a eso, cuando se los quitas es difícil. Hay videos donde hay niños pequeñitos que desde bien chiquitos les prestan la tablet, el celular, y están llorando, niños de 2, 3 años, y digo, wow, o sea, es una afectación tan fuerte al cerebro hacer eso con los niños, pero bueno, les digo, en sí es un tema demasiado extenso. Sí. Ahorita, ¿verdad? Quisiera yo mencionarles el cómo nosotros podemos hacer frente a esta influencia que, igual menciono, es una pincelada debido a que hay diferentes niveles de influencias e incluso hasta posesiones que cada uno llevará su diferente grado de hacer cosas, ¿verdad? Sí. Ahorita yo quiero hablar en Juan 8:32, algo así tan simple que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lo primerito que yo debo de hacer es estar consciente de que existe una influencia maligna en mi sociedad, en este mundo, y que también me ataca a mí como cristiano, que ataca a la sociedad, que quiere influir a mis hijos, ¿no? A los cristianos. Que quiere influir mi familia, que quiere afectar a mis niños, y que yo debo de ser consciente de esa influencia, porque cuando yo soy consciente, cuando yo conozco la verdad, tal cual dice, voy a ser libre y puedo actuar. Si yo digo, no existe el diablo, no existe tal influencia, pues obviamente no voy a actuar. No voy a estar pendiente. Conforme, ¿no? Exacto. Entonces me voy a dejar ahora sí que llevar por esa corriente y no va a pasar nada. Exacto. Entonces es bien importante, primero que nada, ser conscientes de esta influencia sobre mi familia, sobre mí misma, ¿verdad? Ahorita tú decías que es algo, a lo mejor cosas muy sutiles, ya que son así muy, se me fue la palabra, así muy reales, o sea, que dice uno, no necesito tener mucho discernimiento para saber que esto es malo, y eso claramente yo le cierro puertas en mi casa, en mi familia. Yo no permito que se vean tales películas, no permito que se escuche esta música, no permito que mis hijos celebren estas actividades, así, eso lo quito definitivamente de mi vida y no lo permito entrar, eso que ya es muy obvio. Sí. Pero cuando es un poquito más sutil, entonces pues yo también debo de ir a los pies de Dios y pedir ese discernimiento y llenarme de la palabra de Dios, conocer la verdad. Ahorita decía yo, conoceréis la verdad. ¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios. Dice en Salmo 119, 5, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo necesito una lámpara en este camino que me alumbre, para que sepa por dónde ir. ¿Y qué es? La palabra de Dios, la Biblia. Entonces, eso es lo principal. Yo me impregno de esa palabra para poder hacer frente a las acechanzas y toda esta influencia del enemigo, ¿verdad? Sí, así es. Y algo bien importante que yo quiero decirles, conocer la autoridad que también el Señor ya nos ha dado a nosotros como sus hijos, que el Señor ha puesto esa autoridad y que Él ya venció en la cruz a todos estos demonios, y que tenemos esa autoridad para poder sacar todo eso de nuestras familias, de mi vida. Dice en Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces la autoridad ya está dada. Exacto. Si yo creo, yo soy hijo de Dios, yo tengo una autoridad que debo ejercer sobre mí, sobre mis hijos, sobre mi familia, y declarar la salvación, cubrir a mis hijos con la sangre de Jesucristo, y todo eso va a estar fuera de mi familia. Así es. Sí, así es. Fíjate que importante, porque lo que dice también la palabra, que el pueblo, ¿por qué se perdió? Por la falta del conocimiento, y es lo que decíamos ahorita precisamente. ¿Y dónde está el conocimiento? Pues en la palabra, como lo dice Ale, ¿verdad? Fíjense, yo de los puntos que tengo así como que todos son importantes, y principalmente como lo dice Ale. En Efesios 6:11 dice, revestidos con toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo, del diablo. ¿Qué tenemos que hacer? Revestirnos de la armadura de Dios, que parte de eso es, como lo mencionaba Ale ahorita, la palabra de Dios, ¿verdad? Necesitamos estar todo el tiempo tratando de estar lo más que se pueda en comunión con Dios, ¿verdad? En el conocimiento de la palabra. Y como bien dice Ale, si son cosas que son bastante obvias, pues
hay que usa tu autoridad y no lo permitas. Son cosas que no son tan obvias, ahí sí hay que pedirle discernimiento a Dios. También dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, Amén. Cuando tú estás cubierto de la armadura de Dios, tienes el conocimiento de la palabra, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Es resistir, porque vamos a ser atacados. En este mundo tendremos aflicciones, dijo el Señor. Amén. Y si eres servidor de Jesús, más. Entonces tenemos que resistir, ¿verdad? Y entonces el Señor nos va a cubrir, nos va a ayudar y nos va a fortalecer. Amén, así es muy importantísimo, ¿verdad? Decirles que acepten a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ¿verdad? Porque es el camino, la verdad y la vida, y cómo nos podemos proteger a través de su palabra, de sus promesas, porque en Él hay poder, en Él hay vida eterna, abundante, y pues rechazar el camino del mal y llevar una vida en obediencia a Dios, es la libertad. Así que te convocamos a que vayas, ¿verdad?, a una iglesia cristiana en el nombre de Jesucristo, y lo que nos va a dar el poder a través de la fe, el ayuno y la oración, es como vamos a ir obteniendo la victoria para nuestra vida, familia y generaciones, en el nombre de Jesús. Amén. Así que pues hay mucho más del tema, quizás claro, podamos seguirle, hermanos, pero es prácticamente de lo que estamos hablando, ser llenos de Dios, ¿verdad? Para ya tenemos claro. Amén. Tenemos el tiempo encima y nos vamos a despedir. Les agradecemos mucho el habernos acompañado en este tema y esperemos que sea de bendición. Siga buscando ahí en la palabra. Busquemos de Dios y cubrámonos, ¿verdad? De Él. Les agradecemos mucho y les mandamos un saludo a todos. Bendiciones. Nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Así es. Hasta luego. Bye.